Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en las Sagradas Escrituras para estudiar uno de los libros más cortos, pero más intensos del Antiguo Testamento, el libro de Nahum. Definitivamente. Nuestra misión es entender cómo Nínive, la gran superpotencia de su tiempo, pasó de ser perdonada por Dios a recibir una sentencia de aniquilación total, sin apelación. Es, como bien dices, una sentencia, y es una con una ironía increíble desde el primer momento. Por el nombre del profeta. Exactamente. El nombre del profeta, Nahum, significa consuelo. Pero el mensaje que trae la palabra de Dios no es de consuelo para Nínive. Claro, sino para Judá, el pueblo que vivía aplastado bajo el yugo del imperio asirio. Del cual Nínive era la capital. ¿Correcto? Estamos hablando de un escrito que data aproximadamente entre el 663 y el 609 a.C., el apogeo del poder asirio. O sea, eran los dueños del mundo conocido. Totalmente. Y para captar la gravedad, es clave recordar la precuela de esta historia, ¿no? El libro de Jonás. Esa es la clave. Unos 170 años antes, el profeta Jonás fue a Nínive, predicó un mensaje de juicio y, para sorpresa de todos, la ciudad entera se arrepintió. Desde el rey hasta el último ciudadano. Así es. Se vistieron de luto, ayunaron y Dios los perdonó. Fue un acto de misericordia a una escala masiva. Pero ahora, siglo y medio después, la situación se ha revertido por completo. La paciencia divina se agotó. Nahum llega para anunciar que ya no hay una segunda oportunidad. El juicio es final. Y esa es la gran pregunta que nos deja pensando. ¿Qué pasó en esos años? ¿Cómo se pasa de un arrepentimiento tan grande a una condena irrevocable? Citación formal, casi legal. El versículo 1 dice... Leámoslo. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Tan solo Nahum 1:1. Sí, y esa primera palabra, profecía, en el hebreo original es masá. No significa solo una predicción. Ajá. Significa una carga. Es un peso, una sentencia pesada e ineludible que se deposita sobre la ciudad. O sea, no es la opinión de Nahum. Para nada. Es la visión que Dios le ha dado. Una carga. Me gusta esa idea. No es una noticia ligera, es un destino pesado que se les viene encima. Y con ese peso en mente, el libro describe el carácter de Dios de una forma que es, bueno, francamente es chocante. Sí, es muy fuerte. Es una de las descripciones más formidables de las Escrituras. Escuchemos los versículos 2 y 3. Por favor. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Espera, un momento ahí. En una misma frase dice que es tardo para la ira y casi al mismo tiempo que es vengador y lleno de indignación. Suena a una contradicción directa. Es una pregunta excelente. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas a la vez? Pues ahí está el corazón del mensaje. No es una contradicción, es una secuencia. A ver. Imagina una represa gigante. Durante 150 años, desde Jonás, la paciencia de Dios, su tardanza para la ira, ha estado conteniendo las aguas de la justicia. Entiendo. Pero Nínive, con su crueldad, su arrogancia, su violencia, no ha parado de añadir presión a esa represa. Lo que Nahum está describiendo es el sonido de la estructura rindiéndose. Ah, claro. La paciencia no era infinita. No lo era. Y precisamente porque fue tan larga, la ruptura, cuando llega, es total. La tardanza para la ira es lo que garantiza que la venganza final no es un capricho. Es una sentencia justa. Meditada y justa. Entiendo. La paciencia demostrada en el pasado legitima la furia del presente. No es un arrebato, es el punto final de un proceso muy largo. Exactamente. Y una vez establecido ese carácter, el profeta pasa a describir el poder que respalda esa sentencia. Y la escala es... Es cósmica. Absolutamente. No habla de ejércitos, habla del control de Dios sobre la creación misma, la segunda parte del versículo 3 y los siguientes. Leámoslo. Dicen,
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. Vaya. O sea, no es solo que Dios sea poderoso, es que el tejido mismo de la realidad, El mar, las montañas. los lugares más fértiles y firmes, se deshacen ante su presencia. Es una imagen aterradora. Exacto. Y ese es el punto. El profeta está estableciendo un argumento retórico devastador. Le está diciendo a Nínive, ustedes se creen fuertes, se creen permanentes. Con sus murallas impenetrables. Precisamente, les dice, miren lo que le pasa a una montaña cuando Dios se acerca. Miren lo que le ocurre al océano. Si la roca sólida se derrite como cera, ¿qué oportunidad tienen ustedes? Y culmina con una pregunta que no necesita respuesta, en el versículo 6. Así es. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. La respuesta implícita es nadie. Nadie. Vale, esto es increíblemente desolador. Es un panorama de destrucción total. Uno lee esto y piensa que no hay escapatoria para nadie. ¿Hay alguna luz en este capítulo tan oscuro? Sí, y llega de forma tan abrupta que te obliga a detenerte. Justo después de describir cómo hasta las rocas se parten, el tono cambia 180 grados en el versículo 7. Es como un ancla de esperanza en medio de la tormenta. ¿Qué dice? Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confíen. ¿Y cómo encaja eso? ¿No contradice todo lo que acaba de decir sobre la ira y la venganza? No lo contradice, lo enfoca. Piensa en una tormenta eléctrica masiva. Ajá. Para alguien atrapado a la intemperie, es terror y peligro. Pero para la persona que está segura dentro de un refugio sólido, Claro. esa misma tormenta es solo el sonido de su protección funcionando. El poder de Dios es el mismo, pero su efecto es radicalmente diferente. Depende de qué lado estés. Exacto. Dios está dejando claro que su juicio no es ciego. Él sabe distinguir perfectamente entre sus adversarios y aquellos que han puesto su confianza en él. Para Nínive, la tormenta. Para Judá, el refugio. El refugio. Una distinción vital. Y después de ese breve pero poderoso momento de consuelo, el foco vuelve con una precisión casi quirúrgica a Nínive. Así es. Inmediatamente después, el versículo 8 retoma la sentencia. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus enemigos, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y esto es fascinante. No es solo una metáfora. Para nada. Los registros históricos de la caída de Nínive cuentan que una inundación repentina del río Tigris derribó una sección de sus famosas murallas. Creando la brecha por la que entraron los ejércitos enemigos. La profecía se cumplió de forma literal. Es impresionante. Increíblemente específico. Y se vuelve aún más personal, ¿no? Más adelante parece señalar con el dedo a una persona como la gota que derramó el vaso. Sí, el versículo 11 es clave para entender el porqué de este juicio. ¿Qué dice? Dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. ¿Y a quién se refiere? La mayoría de los estudiosos coinciden en que esto apunta casi con certeza al rey asirio Sennacherib. ¿El de la historia en el libro de Reyes? Correcto. Él no se contentó con ser un conquistador. Cuando sitió Jerusalén, a través de su portavoz, el Rabsaces, se paró frente a las murallas y se burló públicamente de Dios. Lo comparó con los ídolos de madera y piedra de las naciones que ya había destruido. Exacto. O sea que cruzó una línea. Pasó de la opresión militar A la blasfemia directa. a la blasfemia pública. Fue un desafío directo a la soberanía de Dios. Y esa arrogancia sella su destino. Y aquí es donde se pone interesante, porque la sentencia de muerte para Nínive se convierte en un anuncio de liberación para Judá. Es un contrapunto perfecto. Escucha la promesa en los versículos 12 y 13. Adelante. Así ha dicho Jehová. Aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Divino son como hierba que se corta. La destrucción del opresor es el mecanismo directo de la liberación del oprimido. Así es. La justicia de Dios para unos es la salvación para otros.
Y el juicio culmina con una sentencia muy personal y definitiva sobre ese consejero perverso. Sí, el versículo 14 es de una dureza escalofriante y específica contra el rey. Leámoslo. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Aniquilación total. No es solo su vida, sino su legado, su dinastía, su religión. Y la historia de nuevo confirma su cumplimiento de una forma espeluznante. Sennacherib no murió en batalla. No, fue asesinado por sus propios hijos. Se cumplió al pie de la letra. Tal cual. Un final que demuestra la impotencia de sus ídolos frente al Dios que había desafiado. Y con eso cerramos el capítulo con el versículo 15, que es como un amanecer. Es una conclusión gloriosa para el pueblo de Judá. El versículo 15 declara: He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Y esa imagen de los pies del que trae buenas nuevas es muy poderosa. Poderosísima. Para la gente de Judá que vivía con miedo, imagínate la escena. Un mensajero corriendo por las colinas, trayendo la noticia que todos esperaban. Nínive ha caído. El opresor ha sido destruido. Esas son las mejores noticias que podrían recibir. Es el Evangelio, la buena nueva de su tiempo. ¿Significa que pueden volver a vivir en paz? A celebrar sus fiestas. ¿A cumplir sus promesas a Dios sin temor? Y es una imagen tan potente de liberación que otros profetas como Isaías y más tarde el apóstol Pablo En el Nuevo Testamento, la toman para describir una liberación aún mayor, la buena nueva de la paz con Dios a través de Jesucristo. ¡Qué conexión tan increíble! Muy bien, para resumir este primer capítulo de Nahum. Primero, un retrato dual del carácter de Dios. Su justicia inflexible contra la maldad arrogante y su bondad inquebrantable como refugio para los que confían en Él. Segundo, que el juicio contra Nínive, aunque provocado por su violencia, fue sellado por la soberbia, la blasfemia pública. Ese fue el punto de no retorno. Y finalmente, esta idea de la conexión inseparable entre juicio y liberación. Correcto. La caída de la superpotencia opresora es la condición necesaria para la paz y restauración del pueblo oprimido. Lo que para Nínive era el fin, para Judá era la mejor noticia del mundo. Exacto. Y eso nos deja con una idea final para reflexionar. El capítulo nos lleva en un viaje que empieza con el estruendo de un Dios temible y vengador, y termina con la imagen silenciosa y hermosa de un mensajero de paz. La pregunta es, ¿cómo este viaje, desde la ira que destruye hasta la paz que se anuncia, nos ayuda a entender la naturaleza de la justicia? Es una idea muy profunda. Parece sugerir que, a veces, para que la paz sea una realidad duradera, un poder opresivo y maligno debe ser confrontado y desmantelado de forma decisiva. Una idea compleja, ciertamente, y desafiante para meditar.